Ya les había dicho que la regla que más se les complica de concordancia nominal es la de los adjetivos, el adjetivo antes o después de los sustantivos. Entonces, para eso les estoy proponiendo este diagrama o este pequeño esquema que, sobre todo para las personas a las que se les complica, ¿no? Si yo ya entendí o si ustedes son de los que ya entendieron bien la regla y la recuerdan bien y tal, pues está perfecto, ¿no? Y sigan trabajando de esa forma y sigan respondiendo sus exámenes de esa forma. Si de pronto más bien soy de las personas a las que todavía no me queda claro, que se me complica mucho la parte de concordancia, específicamente estas reglas, porque las otras son muy concretas, son muy específicas y yo creo que no tienen mayor complejidad, pero esta regla del adjetivo en relación con el grupo de sustantivos, pues este esquemita, como les decía, les puede servir bastante. Nada más tienen que ir guiándose en el proceso, ¿no? En el proceso que se les plantea acá. Entonces recuerden que les estaba comentando el funcionamiento de este diagrama y dijimos que nos faltaba solo abordar el funcionamiento del último diagrama que les planteo aquí, que este tiene que ver, les reitero, con la concordancia verbal y específicamente con el uso de cuantificadores en el sujeto, ¿no? Entonces recuerden que existen algunas oraciones que van a venir en sus exámenes donde el sujeto está compuesto por un cuantificador. A manera de resumen y recordando brevemente, ya saben ustedes que los cuantificadores son sustantivos, ¿no? Son palabras que finalmente nos refieren a una cantidad, pero no sabemos específicamente la cantidad, no es una cantidad tan concreta o tan exacta. Ya saben que ahí usamos palabras del tipo multitud, infinidad, mayoría, minoría, mitad, este, entre otras, ¿no? Entonces, son las más comunes, las que más suelen venir en sus exámenes de práctica, pero evidentemente hay otras palabras que también pueden funcionar como cuantificadores. Nada más recuerden que son estas palabritas que nos refieren a cantidades, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando nos enfrentemos a una oración donde el sujeto es un cuantificador o está conformado por un cuantificador? Obviamente ahí el primer paso o el primer aspecto que deberán estar revisando es el de definitivamente identificar al sujeto, ¿no? Eso sería lo básico. Pero ya una vez que hemos identificado que el sujeto está conformado por un cuantificador, iniciamos aquí en la nubecita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta donde se inicia la nube? Dice, ¿el cuantificador está introducido por determinante? Ese sería su primer aspecto a considerar. Dependiendo de lo que respondan a la pregunta, se van a ir guiando o siguiendo distintos caminos, ¿no? Y el final de cada uno de estos caminos les va a decir específicamente cómo o cuál debe ser la forma del verbo, ¿no? Entonces, recuerden que estamos hablando de concordancia verbal. Entonces acá volvemos al inicio. ¿El cuantificador está introducido por determinante? Si decimos que no, ¿qué pasa con esos verbos o con esas oraciones más bien donde se usa cuantificador y este cuantificador no está introducido por determinante? Sabemos que el verbo solo se puede conjugar en plural y es justo a lo que nos lleva la respuesta como un no a esta pregunta, ¿no? El verbo solo puede conjugarse en plural. Y aquí tenemos un ejemplo. Han sido deportados infinidad de migrantes. Aquí, ¿cuál es el sujeto de esta oración? No, el sujeto. Infinidad de migrantes, ¿no? Vean, ese es el problema, pues, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Muchos de ustedes ni siquiera tienen claro todavía la idea del sujeto. Muchos dicen migrantes nada más. El sujeto es infinidad de migrantes, todo junto, ¿no? Recuerden, estos sujetos donde está incluido el cuantificador que es infinidad, la preposición de y luego un sustantivo plural que en este caso es migrantes, ¿no? Ese es nuestro sujeto. El cuantificador migrante sería el núcleo del sujeto. Para esta forma específica, sí, ¿no? Para esta forma específica donde no tenemos determinante introduciendo al cuantificador, sí diremos que el núcleo es migrantes, ¿no? Entonces, como estamos funcionando o estamos considerando para este contexto específico como núcleo la palabra migrantes, entonces por eso el verbo tiene que ser plural, ¿no? Que es finalmente lo que nos dice la regla. Infinidad es el cuantificador, no tiene determinante antes. Recuerden que los determinantes son en esencia artículos, entre otras cosas, ¿no? Pueden ser demostrativos, pueden ser, em, yo qué sé, de pronto también pueden ser
Ay, se me olvidó el nombre, perdón. em, Palabras invariables específicamente, ¿no? Indefinidas, perdón. Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Hay distintos tipos de determinantes, recuerden. Pero finalmente, infinidad no tiene determinante. Entonces, como no tiene determinante, lo que decíamos, ¿no? El verbo tendrá que ser plural. Han sido deportados. Y ahí tenemos nuestro verbo en forma plural y nada más, ¿vale? Estableciendo justo la concordancia con migrantes específicamente. Bien, ahora. Si respondemos a la pregunta del inicio, la de ¿el cuantificador está introducido por determinante? Si la respuesta es sí, hay dos caminos, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿hay atributo o complemento predicativo? Si sí hay atributo o complemento predicativo cuando el cuantificador está introducido por determinante, ¿qué va a pasar con este tipo de oraciones? Tenemos acá, el verbo solo puede conjugarse en plural. Entonces vean lo que estamos retomando en este otro camino, ¿no? El cuantificador sí tiene determinante, pero también en la oración hay atributo o complemento predicativo. Son conceptos que ya se han manejado antes, tanto en seminarios como en sus clases seguramente. ¿De qué otra forma podríamos, o de qué forma simple, a lo mejor, podríamos identificar a un atributo o a un complemento predicativo? ¿Qué tipo de palabras suele desempeñarse como estas cosas, como un atributo o como un complemento predicativo? Adjetivos, ¿no? Efectivamente, adjetivos calificativos. Entonces, esa es la cuestión, justo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que si hay determinante introduciendo a cuantificador y aparte en la oración hay un adjetivo después del verbo que obviamente funcione como atributo o complemento predicativo, entonces lo que vamos a hacer ahí, como les decía, es que el verbo solo se puede conjugar en plural y tenemos aquí un par de ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo dice, la mayoría de los afectados fueron desalojados. Esa es la forma correcta, ¿no? Observen, tenemos mayoría cuantificador, el determinante que introduce. Desalojados en este sentido, ¿no? La palabra desalojados tiene esta cuestión eh, de pretender el aspecto de la característica en algún sentido o en algún grado de forma concreta, ¿no? Entonces, por eso la forma preferida para este caso es la forma plural, ¿no? Donde el núcleo sería efectivamente afectados. Y pues podríamos considerar como una forma incorrecta si el verbo estuviera en singular y también el adjetivo, ¿no? Decir la mayoría de los afectados fue desalojada porque la concordancia debería estarse estableciendo, les digo, les decía hace un momento, con afectados. Bien, entonces ahí tendríamos este aspecto. Ya las reglas, por aquí me están preguntando que cómo dice la regla exactamente. Las reglas ya se las he compartido en las dos ocasiones previas, ¿no? Esta es una forma diferente de estar presentando la información. Recuerden que de pronto la idea es como ir variando la manera en la que la presentamos. Bueno, en mi caso, ¿no? Ese es como el objetivo. Y que para algunos otros, pues esta pueda ser como otra forma de acercamiento, ¿no? Por eso les decía, si yo ya manejo bien la regla y la puedo recordar bien y entenderla bien, pues me quedo con ese aspecto, ¿no? Me quedo con el aspecto de la regla que ya conozco, siempre y cuando la conozcan bien, ¿no? O sea, me refiero de forma adecuada. Si no soy de esos, pues aquí tenemos esta otra alternativa, ¿no? Esta otra alternativa como diagrama específicamente para ir siguiendo paso por paso, ¿no? Esta es como la intención de este diagrama, como guiarlos de alguna forma, paso por paso en el proceso. Entonces, esa sería la cuestión. Pero es más común que se presente un caso donde solo se pueda en plural, ¿no? Con respecto a que, perdón, Acevedo, sobre tu pregunta, ¿cuál es la diferencia o cómo sabemos cuál es un adjetivo o un atributo? Esto ya se los dije justo en la clase pasada, Gutiérrez. No sé si no te conectaste el domingo, pero fue una de las cosas que abordamos justo el día domingo, ¿no? Recuerden, y se los he dicho en muchas ocasiones, el adjetivo se puede desempeñar como atributo, ¿no? ¿Y qué decíamos ayer? Para que un adjetivo sea un atributo, debe estar introducido por un verbo copulativo específicamente, ¿no? Por ser, estar o parecer. Eso es lo que requieres o requieren ustedes para que un adjetivo sea atributo, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, que esté introducido por un verbo ser, estar o parecer, ¿vale? Entonces, ahí está.
Eh, la diferencia es que el adjetivo simplemente es una clasificación morfológica, o sea, un tipo de palabra, y el atributo es una estructura dentro de la oración, una estructura de la misma forma en la que lo es el sujeto, de la misma forma en la que lo es el predicado, el complemento directo, indirecto, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, retomemos el esquema. Volvemos al inicio, ¿no? El cuantificador está introducido por determinante. La respuesta es sí, en un primer momento. Y a la siguiente pregunta, ¿hay atributo o complemento predicativo? Si no tengo ni atributo ni complemento predicativo en la oración, entonces el verbo puede conjugarse tanto en singular como en plural. Para este caso, las dos formas son correctas, ¿no? El verbo entonces puede tener forma singular o plural sin ningún problema. Las dos cosas van a estar bien, siempre y cuando no haya atributo o complemento predicativo en la oración, como sucede con estos ejemplos que tenemos acá. Las dos oraciones están bien, ¿no? Dice, una gran cantidad de futbolistas gana millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo en este primer ejemplo? Déjenme, les voy a marcar algo por acá. Ok, si yo conjugo el verbo en singular y digo gana millones de dólares, ¿cuál estoy planteando como el núcleo del sujeto? En el primer ejemplo, al cuantificador, ¿no? Efectivamente, a cantidad. Bien, entonces, esta cantidad se está desempeñando como el núcleo del verbo ganar. Eso puede suceder siempre que tengamos, obviamente, al determinante. Recuerden que debe existir el determinante, en este caso un artículo, y que está finalmente introduciendo a este cuantificador cantidad, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, tenemos la misma estructura, ¿no? Una gran cantidad de futbolistas. La otra posibilidad para este aspecto es que el verbo se conjugue en plural y también está bien, solo que para este caso, ¿quién sería el núcleo? ¿Qué palabra sería el núcleo del sujeto? ¿O con quién estaría concordando ganan específicamente? Pues sería el sustantivo plural futbolistas, ¿no? Entonces, las dos cosas son correctas para este caso específico. Bien, entonces ahí tendríamos esta regla y sus tres apartados. Esta es una sola regla, ¿no? La de la concordancia con este tipo de cuantificadores de forma concreta. Pero recuerden que tiene tres partes, ¿no? La idea de ¿hay determinante o no hay determinante? Define un primer aspecto, ¿no? Si no lo hay, sabemos que el verbo solo puede conjugarse en plural, como lo planteamos en un principio. Si sí lo hay, y no hay adjetivo después del verbo, o sea, atributo o complemento predicativo, el verbo puede ser singular o plural. Y si sí hay atributo o complemento predicativo, ahí el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Profe, pero puede ser el sujeto de la oración, aunque empiece con preposición. Pero, ¿qué cosa está empezando por preposición, García? El sujeto, ojo, a ver, el sujeto de esta, si te refieres a este último ejemplo, ¿cuál es el sujeto? Una gran cantidad de futbolistas. Todo eso es el sujeto. Y no está iniciando por preposición, está iniciando por determinante, ¿no? El sujeto es una gran cantidad de futbolistas. No confundan, una cosa es el sujeto y otra cosa es el núcleo, ¿no? Lo que estábamos planteando ahorita, cuando hablábamos de la palabra cantidad o de la palabra futbolistas, era el núcleo, ¿vale? El sujeto no está iniciando, perdón, por preposición, está iniciando por un artículo normal, porque es todo esto, una gran cantidad de futbolistas. Lo que sí es que para este caso específico, cuando tenemos cuantificadores, sí existe esta posibilidad de que el núcleo pueda estar introducido por preposición. Eso sí es poco común, pero se puede, pero solo en este caso de uso de cuantificadores y nada más, ¿vale? ¿Queda claro? Ok, vale. Justo, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros que es importante no confundir a los colectivos con los cuantificadores. Efectivamente, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes. Quiero pensar que para este punto ya no sucede, ¿no? Recuerden simplemente, ya tienen también para todos aquellos, por ahí alguien decía que es nuevo en el curso, ahorita voy a pasar o compartir nuevamente el código de Classroom.
No creo que seas nueva porque te he visto en otras clases y en otras sesiones, en otros contextos mucho antes, así que bueno, pero igual voy a compartir el código otra vez, o tal vez nueva en los seminarios, ¿no? En el curso, quién sabe. Entonces les comparto ahorita el link o el código nuevamente. Y para los que nunca antes habían conectado a los seminarios o que no tienen mucho tiempo en el curso, en este mismo código que les voy a compartir, recuerden que ahí mismo está toda la información que ya hemos revisado antes, toda la información teórica y ejercicios que hemos hecho en la primera vuelta de seminarios y en la segunda vuelta de seminarios, ¿no? Con ejemplos variados, con preguntas en los ejercicios variadas también y que les reitero, ahí pueden encontrar información un poquito más amplia, porque ya para este punto estamos tratando de concretarla y sintetizarla un poco más, porque ya ustedes lo han visto en otras ocasiones, ¿no? Entonces, estamos tratando de ser un poquito más resumidos en cuanto a la información para que vaya quedando un poquito más concreto todo, ¿vale? Y ahí, por cierto, entre las cosas que ya les compartí muy al principio del grupo de Classroom, está un glosario, ¿no? En ese glosario, eso es a lo que iba. Viene la definición de adjetivo, viene la definición de atributo, viene la definición de complemento predicativo, de pronombre de verbo, de muchos conceptos básicos que necesitamos establecer y que ya lo hicimos en su momento cuando tuvimos los primeros seminarios, ¿no? Entonces se trata también de que ustedes se echen un clavado en toda la información previa que yo ya les compartí. Si es que no habían estado entrando a los seminarios antes, háganlo de esa forma. Tienen su libro también, tienen sus apuntes de sus clases del día a día. Entonces, les reitero, ¿no? Hay muchas cosas que pueden estar haciendo para retomar esa información, ¿vale? Esa información ya vista y que finalmente, hemos dicho, funciona como sustento para estas reglas, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta sobre estos aspectos de la concordancia? ¿Queda claro? Vale. Eh, es la primera, Vicente. A ver, les voy a poner aquí un ejemplo. Su compañero pregunta cuál es la correcta. Definámoslo todos juntos. Creo que está basado, me suena a un ejemplo que yo ya les he puesto. No sé si sea así, pero tenemos este ejemplo. La mayoría de la población es pobre, dice el primer caso, y el segundo, la mayoría de la población son pobres. ¿Cuál sería la respuesta o la forma correcta de este enunciado? Ojo, recuerden analizar la oración, la estructura, ¿no? ¿Cuál es el sujeto acá? En estas oraciones, la mayoría de la población, ¿no? Los voy a encerrar juntos porque pues las dos cosas son el sujeto, ¿vale? Bien, entonces, mayoría es un singular. Se dan cuenta, ¿no? Como mayoría es un singular. No digo mayorías con ese, eso lo haría plural. Digo mayoría en singular. Y población, ¿qué tipo de sustantivo es? Colectivo, ¿no? Así como lo es gente, así como lo es parlamento, así como lo es arboleda, así como lo es piara, así como lo es parvada, etcétera, ¿no? Todas estas palabras que nos refieren al conjunto de la misma cosa, ¿no? A un grupo de las mismas cosas. Entonces, si un elemento es un singular y el otro elemento es un colectivo que sabemos que tiene esta característica de funcionar como una cosa singular, no tengo manera de generar un plural en esta oración. Entonces, lo correcto es justo lo primero. No, no, no. Ahí no tiene nada que ver con lo que Ceneval prefiere. Tiene que ver con la regla, ¿no? Y la regla específica es lo que refiere a la primera, ¿no? La mayoría de la población es pobre, porque mayoría es singular, población es singular,
Entonces, no puedo generar una cosa plural de aspectos completamente singulares. ¿Me explicó? Recuerden la concordancia básica de la concordancia verbal básica. Si el sujeto es singular, el verbo debe ser singular. Si el sujeto es plural, el verbo debe ser plural. Entonces, aquí ya no tiene ninguna importancia que tengamos un atributo o que tengamos un adjetivo calificativo. Ya no importa que use la palabra pobre, ¿no? Porque mi sujeto no tiene ninguna forma plural. Sus dos componentes son singulares. La mayoría, la población. Como sus dos componentes son singulares, el verbo tiene que ser también singular en este sentido. Y obviamente la característica, pues también, porque ¿quién es pobre? ¿A quién refiere la característica de pobre? A la población, ¿no? No a la oración, a la población. ¿Vale? Y como población es una cosa singular, pues pobre también es singular. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería la cuestión. La forma correcta, evidentemente, sería la primera. La segunda está mal. La vamos a poner acá. La segunda está mal porque no hay ningún componente plural en la oración. Para que pueda ser un sujeto plural, perdón, el verbo pueda ser plural, el sujeto tiene que ser plural también. Y no sucede tal cosa. ¿Queda claro? Me explico para la persona que hizo la pregunta y todos aquellos que respondieron que la segunda era la correcta. ¿Se entiende? Justo de ese tipo, ¿no? Efectivamente, González, un grupo llegó rápidamente, pues estamos hablando del grupo. Entonces, cuestiones básicas de concordancia. Recuerden, sujeto concuerda con verbo en número y persona, que lo dijimos también cuando hablamos de la concordancia verbal, ¿no? Es la coincidencia de número y de persona entre el núcleo del sujeto y el verbo. Está en estas mismas diapositivas, un poquito más atrás. Bien, ¿hay alguna otra duda? Voy a quitar entonces esta pantalla. Les reitero que esto ya lo tienen disponible ustedes en el grupo de Classroom. Y vamos ahora a pensar en las preguntas del ejercicio, que también ya lo tienen en Classroom. Correcto, Rodríguez, ¿no? Efectivamente. Recuerda que para que algo pueda ser plural, debe tener un referente, o sea, para que una característica pueda ser plural, debe tener un referente sustantivo plural. Y efectivamente, como mayoría y como población son cosas singulares, pues el adjetivo no puede ser plural, ¿no? Deberá ser singular en relación con su adjetivo, en este caso, perdón, en relación con su sustantivo, en este caso, población. Bien, aquí está. Les vuelvo a compartir. Claro, efectivamente, Sornio debe concordar justo. Si las dos cosas son singulares, pues el verbo o el adjetivo que acompañe, pues también tendrá que ser singular. No hay manera de que pueda ser plural, efectivamente. Bien, les propongo que para los que se les complica esta cuestión que ya estábamos planteando, retomen retomen los esquemitas que ya les compartí, ¿no? Retomen estos dos esquemas. Es más, lo vamos a hacer de forma conjunta con este primer ejercicio, a ver si se entiende mejor cómo está funcionando. Es algo que ya hemos planteado antes, Herrera, ¿no? Por aquí preguntan que esta persona, o bueno, su compañera, sabía que si hay determinante, es mejor poner el verbo en plural. Pues preferentemente, sí, es decir, se prefiere la forma plural, pero también está bien el singular. O sea, no se vayan con la idea de que el singular siempre va a estar mal, ¿no? Tienen que pensar en lo que las reglas nos proponen. Es decir, no siempre el verbo va a ser plural. Cuando tenemos obviamente este uso de cuantificadores, estoy hablando del uso de cuantificadores como tal, ¿no?
Entonces, ustedes de todos modos consideren que si hay cuantificador y también hay determinante, el verbo podría ser bien singular o bien plural. Porque ¿qué tal que se encuentran una forma singular en el examen? Pues esa sería la forma correcta, ¿no? Entonces no esperen que siempre la forma correcta sea un plural. Eso se los planteo simplemente como precaución, que recuerden que la forma singular también está bien para cuando el verbo, perdón, para cuando el cuantificador tiene determinante, pero claro, que no haya adjetivo, ¿no? Ese es el chiste. No sé de qué hablas, Romero. No alcanzo a entender a qué refiere tu pregunta específicamente. Sí, vamos a esto. Les decía que les voy a compartir de forma simultánea los esquemas para que vean con estos ejemplos o con estas preguntas cuál sería el funcionamiento para aquellos a los que estamos diciendo que tengan complicaciones. Déjenme nada más acomodo aquí los recuadros para que hagamos el espacio necesario y mm, aquí está el texto. Nada más lo vamos a aplicar con la primera pregunta. Ya para las demás se va haciendo de forma independiente, cada uno de ustedes eligiendo su respuesta. Voy a tener que hacer todo un poco más pequeño para que lo observemos bien, ¿no? Entonces, ahora sí, les comparto. Pueden ver las dos cosas simultáneamente, ¿verdad? El texto de las preguntas y el esquema. Bien, entonces, está un poco chiquito, pero yo creo que sí se alcanza a ver. Vamos a ver. Enfoquémonos en la primera pregunta nada más. Ya después el resto la hacen ustedes solos y si quieren pueden ir planteando el uso del diagrama. Si no, pues nada más piensen en la regla que ya hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué oración establece una relación correcta entre palabras? Recuerden que el primer paso para este tipo de preguntas es reconocer qué me están preguntando, ¿no? Si la pregunta tiene que ver con relación correcta entre palabras, sabemos que se trata de concordancia, ¿no? Y entonces solo debo pensar en reglas de concordancia, pero hay muchas reglas de concordancia. Entonces, ¿cómo determino qué regla de concordancia específicamente debo estar considerando? Pues ya saben, buscando las similitudes entre las opciones de respuesta, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las similitudes en todas estas opciones de forma concreta? Se las voy a señalar. Tenemos en todas las oraciones adjetivo antes, ¿no? Efectivamente, tenemos los veloces, Incarrí y Amaru. En la B tenemos los impensables, posibilidad y origen. Y en la C tenemos las intensas, luz del sol y calor, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar a esto. Todo el resto de información que tengamos por ahí, pues está un poquito de más, ¿no? No me interesa tanto más que estos segmentos que estoy marcando y pensar específicamente en esta regla. Entonces, los que ya saben cuál es la respuesta, está perfecto. Los que tienen la duda, ¿qué haríamos mediante el uso de este esquemita que ya les estoy planteando? Dice, el adjetivo está antes de los sustantivos. ¿Qué observamos aquí? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Efectivamente, el adjetivo está antes de los sustantivos. Entonces vean cómo esto nos va guiando, ¿no? Esta primera pregunta respondemos que sí. La siguiente pregunta, ¿los sustantivos son propios o refieren a personas? Pensando en el inciso A, ¿no? Específicamente. ¿Son propios o refieren a personas? Sí, Incarrí y Amaru son nombres propios porque están escritos en mayúscula. Y ya eso me da la respuesta, ¿no? Como la respuesta es sí, ¿qué debería suceder? Que el adjetivo debe ser plural
como lo está, veloces, y en masculino si los sustantivos son de género distinto, ¿vale? Entonces, efectivamente, se cumple este camino de forma horizontal que tenemos en el diagrama, ¿no? Y sabemos que para este caso, desde la primera opción de respuesta, estamos llegando a lo correcto, ¿no? Tenemos al adjetivo antes, los nombres o los sustantivos son nombres propios, Incarrí y Amaru. Hay variación de género. Por lo tanto, el adjetivo antes debe ser plural masculino, los veloces. Entonces, claro, efectivamente esta será la respuesta, ¿no? Vean cómo en los ejemplos de abajo no funciona. Sí tenemos el adjetivo antes, pero ¿qué tipo de sustantivos son posibilidad y origen? Aquí vamos hacia abajo, ¿no? ¿Los sustantivos son propios o refieren a personas? No, ¿vale? Como no son propios ni refieren a personas, entonces el adjetivo debe concordar en género y número con el primer sustantivo. Entonces, impensables debería estar concordando con posibilidad. Uno es masculino, el otro es femenino, ¿no? La posibilidad. Y aparte, uno es singular y el otro es plural. Entonces, tampoco podríamos plantear esa como opción de respuesta correcta porque no cumple con la regla que estamos determinando acá, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esta sería como la intención o la secuencia de uso que para aquellos a los que se les complique podrían estar siguiendo con respecto a este diagramita, ¿vale? Entonces ya es cuestión nada más de que ustedes decidan si lo usan o no lo usan. Simplemente les reitero, es otra forma de presentar la información y tratar de generarles como un poquito de sencillez, digamos, ¿no? Con respecto a la información que se está planteando por ahí. Entonces, ahora sí, déjenme quito esto y vamos a mover esto. Ahora sí lo hacemos más grande. Si el examen real lo pueden rayar, depende del aplicador. Muchas cosas dependen del aplicador en realidad. Si les toca un aplicador buena onda, pues sí les deja rayar el examen, em, es como más permisivo, no es tan estricto, y hay otros aplicadores que de plano son más estrictos y definitivamente no quieren ni que respiren casi, ¿no? No los quieren escuchar ni respirar. Entonces, más bien depende de este tipo de aspectos. Bueno, entonces, bueno, ya dijimos que la primera pregunta es el inciso A, ¿no? Déjenme acomodo para que queden las tres primeras. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Qué regla estamos pensando acá? Quiero que hagamos esta dinámica, ¿eh? En todas las preguntas me van a decir qué regla estamos pensando y ya después determinan la respuesta. También es adjetivo antepuesto, ¿no? Efectivamente, en todas las opciones de respuesta tenemos igualmente al adjetivo antes, ¿no? Vean cómo parece ser la misma oración en todas las opciones de respuesta, ¿no? Pero hay pequeñas variaciones. Lo que tienen en común todas es en este caso, las indispensables protección y acceso en el inciso A. En el inciso B dice la indispensable protección y acceso. Y en el inciso C dice la indispensable también, pero dice protecciones y acceso. Entonces, recuerden lo que decíamos hace un momento. Los sustantivos no son propios, son sustantivos comunes. ¿Y qué tiene que pasar? Que la concordancia se da con el primer sustantivo nada más, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso B, la indispensable protección y acceso. No podemos decir las indispensables protección porque protección es un singular y tampoco podemos decir la indispensable, perdón, protecciones porque en este ejemplo protecciones está en plural, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto a esta segunda pregunta. Vale, ¿qué pasará con la tercera? Recuerden, me interesa que piensen la regla, que digan qué regla se está aplicando, no nada más la respuesta. Sujeto con cuantificador, ¿no? ¿Cuál es la parte que me interesa de las oraciones? La vamos a marcar también. En el primer ejemplo, nos interesa específicamente la mayoría de los gobiernos ha desestimado. Esa es la parte que en concreto nos interesa. En la segunda, eh, estuvo conforme.
casi el 20% de los accionistas presentes. Y de la tercera, infinidad de ciudadanos ha presentado alguna denuncia, ¿vale? Vean cómo si yo no les, para algunos, no para todos, para algunos de ustedes, si yo no les marcara qué es lo que deben observar, están mal, ¿no? Ahorita que ya les estoy marcando qué es lo que deben observar, ya están corrigiendo, pero esa es su labor, ¿no? Esa debería ser su trabajo, no debería, va a ser su labor o va a ser su trabajo en el examen real. Ustedes tienen que identificar qué parte de toda la oración, de todo el texto que me puedan plantear, es la que resulta de interés para mí, en qué necesito fijarme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pensar en qué cosa, en cuál es el sujeto, ¿no? Entonces, si ya sabemos cuál es el sujeto, sabremos cómo debería ser la concordancia con el verbo. Tenemos mayoría, ¿vale? ¿Qué pasa con esta palabra mayoría? Es un cuantificador, ¿no? La está introduciendo el cuantificador, que es un determinante, ¿y qué deberíamos decir acá? ¿Qué pasa cuando el cuantificador está siendo introducido por determinante? ¿Debe ir en plural? Claro, hay que pensar ahora, ¿hay adjetivo o no hay adjetivo? Esa sería como la segunda parte, ¿no? ¿Hay adjetivo o no hay adjetivo aquí? No, ¿verdad? Entonces, si no hay adjetivo, ¿cuáles son las posibilidades del verbo? Que se conjugue en singular o que se conjugue en plural. Aquí está conjugado en singular, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema con respecto a eso. Por eso les digo, la forma singular también es válida. También se puede utilizar la forma singular para estas cuestiones. Entonces, ahí tendríamos. Esa es la respuesta correcta, ¿vale? El inciso A. ¿Qué está mal con la B? ¿Cuál es el sujeto? Casi el 20% de los accionistas presentes. Tenemos el cuantificador, el 20%, ¿vale? ¿Qué es conforme? Es un adjetivo, ¿vale? Conforme es un adjetivo calificativo. ¿Vale? Entonces, como sí tengo adjetivo calificativo, que decíamos hace un momento, que el verbo debe ser plural y también el adjetivo, que la concordancia se debe hacer más bien con los accionistas, ¿vale? Entonces, aquí la concordancia de la segunda oración o del inciso B debería ser con accionistas presentes. Entonces, deberíamos decir, estuvieron conformes casi el 20% de los accionistas presentes, ¿vale? Y luego, en el inciso C, infinidad, nuestro cuantificador no tiene determinante, ¿no? Y como no tiene determinante, ¿qué decíamos hace un momento? ¿Cómo debe ser el verbo forzosamente? En plural nada más, ¿no? Entonces deberíamos decir, infinidad de ciudadanos han presentado alguna denuncia, ¿vale? Entonces ahí tenemos a la respuesta. Se dan cuenta entonces cómo van aplicándose las reglas, ¿no? Y cómo deben analizar la oración. A veces se les van a poner las oraciones en modos inversos. A veces sí están de forma muy evidente ordenadas, primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos, pero también ustedes saben que a veces les alteran el orden, ¿no? Y al alterarles el orden es cuando ustedes se pierden, ya no saben cuál es el sujeto, ya no saben cómo debería ir el verbo, entonces necesitan hacer este análisis tratando de identificar los componentes de este tipo son las que me dan problema. ¿Por qué la C no? Perdón. Por lo que dijimos, a ver, infinidad determinante tiene, claro, infinidad es el cuantificador y no tiene determinante. ¿Y qué dijimos cuando no hay determinante para el cuantificador? El verbo solo puede ser plural. No hay otra opción. Solo el verbo puede ser plural. ¿Vale? Entonces, por eso está mal. ¿Ok? Me confundo cuando toca lo de los adjetivos y ver si es singular o plural. Pues hay que simplemente observar la oración, ¿no? Analizarla. Y luego por aquí preguntaban, profe, ¿y por qué no es han desestimado? Pues también, o sea, si estuviera así, también estaría bien, Gómez, ¿no? Recuerden esta cuestión, chicos. ¿Qué les acabo de decir y qué estábamos diciendo ahorita? Por eso se dan cuenta de por qué no me gusta la idea de que ustedes
se casen con esta cuestión de se prefiere la forma plural, se prefiere la forma plural, porque esperan la forma plural, ¿no? Y cuando ven algo que no está en plural, como en el inciso A, que más bien está en singular, pues ya no entienden por qué está bien, ¿no? Pero les reitero lo que dice la regla. Si tengo cuantificador, como lo es mayoría, introducido por determinante la, y no hay adjetivo calificativo después del verbo, ¿no? ¿Qué es ese requerimiento? Es un sustantivo, ¿vale? Entonces no hay adjetivo después del verbo. Entonces, como no hay adjetivo después del verbo, hemos dicho que para estos casos el verbo puede conjugarse tanto en singular como en plural. Las dos cosas van a ser correctas. Que el diccionario dice que se prefiere la forma plural, claro que se prefiere, pero si yo me encuentro con la forma singular, también está bien, ¿no? Está correcto. Entonces, si aquí estuviera escrito, la mayoría de los gobiernos han desestimado o ha desestimado, cualquiera de las dos cosas va a estar bien. Y por eso es que la respuesta correcta es el inciso A. Entonces, no se olviden de que también se puede en singular, ¿vale? Porque si pusiéramos otra que sea con determinante y cuantificador en plural, se le da prioridad, ¿no? Bueno, pues estás repitiendo lo que acabo de explicar y que les digo que no se dejen llevar por la idea de que debe darse prioridad al plural, ¿no? Entonces, nada más eso. Nada más esa sería la cuestión que les quiero hacer notar y recalcar. No se dejen llevar por la idea de que el verbo debe ser plural. Simplemente observen y analicen la oración, ¿no? Identifiquen sus componentes. Como en esta oración, en el inciso A, no hay adjetivo y sí hay determinante introduciendo a cuantificador, el verbo permite la forma singular o la forma plural. Cualquiera de las dos va a estar bien, ¿vale? Hasta ahí. Em, Sí, claro, si hubiera un adjetivo calificativo en este inciso A, pues ya no se podría la forma singular, ¿no? Lo que decíamos hace rato es que si hay adjetivo, tiene que ser plural, si es que hay adjetivo, pero pues no lo hay. En la A, ¿cómo sería si hubiera adjetivo? Plural, ¿no? Es lo que estamos diciendo ahorita y lo que dice la regla también y lo que vimos en el esquema. Cuando hay adjetivo, ahí sí solo puede ser plural el verbo, recuerden. El adjetivo obviamente también va a ser plural, pero recuerden que ese adjetivo debe ser un atributo, ¿eh? O debe ser una ¿cómo se llama? Debe ser un atributo o debe ser un complemento predicativo. Pero ¿cómo se vería la oración? Pues no sé, tú piensa en agregarle un adjetivo. Dime qué adjetivo le agregamos. Piénsame la oración con el adjetivo y yo te digo cómo se vería. En la B hay atributo, efectivamente. Conforme sería un atributo. Bien. Supongamos feliz, ¿no? Para hacerlo algo muy simple. Si yo aquí escribo en lugar de ese requerimiento, escribo feliz, pues no podría quedar en singular, ¿no? Tendríamos que decir, la mayoría de los gobiernos han desestimado felices X cosa, ¿no? Entonces, ahí tendrías esta forma para que te hagas la idea de cómo se vería, ¿vale? Pues nada más cambias el sustantivo por un adjetivo, obviamente algo que tenga sentido, pero si hubiera adjetivo, pues ya sabríamos que el verbo solo puede ser plural, ¿no? Bien, entonces quedamos con que uno es A, dos es B y tres es A, ¿vale? Voy a borrar esto y pasemos a las siguientes. Ahí está. ¿Qué pasa con la 4? ¿Qué regla estamos pensando aquí? Aquí viene el adjetivo después, ¿no? Claro, entonces nos enfocamos a cuando el adjetivo viene después. Una naranja y una mandarina muy ácida, dice la primera. La segunda, eh, un pañuelo y un moño blanco. Y la tercera, palomitas y refresco grandes, ¿vale? Entonces,
¿Qué decíamos hace un rato? Bueno, no hace un rato, pero cuando hablamos de esta situación del adjetivo después, que el adjetivo siempre va a ser plural, ¿no? Recuerden, cuando el adjetivo venga después de los sustantivos, este siempre va a ser plural. Será masculino si hay variación de género, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el inciso A, dijimos que el adjetivo siempre tiene que ser plural. Aquí, como los dos elementos son en femenino, pues el adjetivo también, ¿no? Deberíamos decir una naranja y una mandarina muy ácidas. De esa forma, ¿no? Muy ácidas. En el inciso B, un pañuelo y un moño, los dos elementos son masculinos. El adjetivo debería ser plural. Muy, digo, no muy, ¿no? Un moño blancos para este caso. Y entonces, en palomitas y refresco hay variación de género. Las palomitas, el refresco, por lo tanto, el adjetivo tiene que ser plural siempre, y en este caso masculino, solo que claro, grande no tiene o no presenta una variación de género, ¿no? Entonces, con solo poner grandes sabremos que es la respuesta correcta. Efectivamente será el inciso C. Yo creo que para esta forma o esta regla de cuando el adjetivo viene después, ya no hay mayores complicaciones, ¿no? Se sigue complicando para algunos de ustedes el hecho de cuando el adjetivo viene antes, pero porque no se ponen a identificar si el sustantivo es propio, si el sustantivo es común, si el sustantivo hace referencia a persona, y estos aspectos son importantes, ¿no? Entonces es cuestión de que piensen en todos los recovecos, digamos, en todas las excepciones de las reglas. Y el adjetivo antes tiene por ahí una excepción y lo del cuantificador también tiene un par de excepciones, ¿no? Vale. La 5, ¿qué regla estamos pensando? Cuantificador, ¿no? Volvemos a la cuestión del cuantificador. Efectivamente, pensar si hay o no hay determinante. La primera está muy sencilla. Dice infinidad, ¿vale? Es nuestro cuantificador. ¿Tiene o no tiene determinante? No. Como no tiene determinante, el verbo debería ser plural, ¿no? Y por eso sabemos que está mal. Infinidad de instrumentos como el fagot son desconocidos, debería decir aquí, ¿vale? Bien, pensemos ahora en B y en C. B dice, notarás que una gran cantidad de migajas de pan obstruye la coladera. ¿Cuál es la parte que nos interesa específicamente en esta oración? Una gran cantidad de migajas de pan obstruye la coladera. Esto es el segmento de la oración que nos interesa. Exacto, aquí sí tiene determinante. Cantidad está introducido por una. ¿Qué hemos dicho? Que en este sentido, el verbo podría conjugarse ¿de qué forma? Puede ser tanto singular como plural, ¿no? Ambas formas. Aquí está en singular, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? Porque también se admite la forma singular. ¿Cuál es el problema con el inciso C? Efectivamente, ¿no? Aquí la parte, les voy a marcar nuevamente la parte que nos interesa. Acá. Más de la mitad de las actrices presentes escuchó atónita la historia. Hasta aquí. El cuantificador es mitad. Sí tiene determinante, ¿vale? Pero, ¿qué cosa es atónita? Es un complemento predicativo, efectivamente, Mejía, muy bien. Es un complemento predicativo, o sea, un adjetivo. ¿Y qué hemos dicho? Si hay adjetivo, el verbo solo puede ser plural, ¿no? Y el adjetivo debe calificar al sustantivo del sujeto, en este caso las actrices. Entonces debería decir, más de la mitad de las actrices presentes escucharon atónitas la historia, ¿no? Esa debería ser la forma correcta de este inciso C. Entonces, vean cómo sí es importante que recuerden que la forma singular del verbo también es válida cuando sí hay determinante, pero no hay adjetivo, ¿no? Obviamente. Bien, ¿queda claro esta preguntita? ¿Se entiende? Vale. Y vamos con la número 6. ¿Qué regla estamos pensando aquí?
Adjetivo pospuesto, ¿no? Adjetivo después. Bien, ¿cuál será entonces la respuesta correcta? Si hay que pensar es cuando el adjetivo viene después. Hagan esta selección, ¿no? De cuáles son los sustantivos y el adjetivo y cuál es la parte específica de la oración que les interesa observar. ¿No se ve bien la C? A ver. Bueno, voy a borrar entonces lo que tenemos arriba para poder subirle. Ahí está. Ok, vale, entonces vamos seleccionando ahora sí el segmento que nos interesa, ¿no? Nos interesa del inciso A, municiones y equipo médico valioso, ¿vale? Del inciso B nos interesa el seguro y la afiliación médicos. Y del inciso C, eh, un arma y un rifle automático, ¿vale? Entonces vean, esos son los segmentos específicos. ¿Qué hemos dicho? Que cuando el adjetivo viene después, siempre van a llevar eh, una forma plural, ¿no? Si el adjetivo viene después de los sustantivos, siempre va a ser plural. Entonces, ya desde esta perspectiva, pues podemos eliminar fácilmente al inciso A y al inciso C, porque valioso está en singular, automático está en singular. Recuerden que la característica siempre se le va a atribuir a todos o a los dos, en este caso, sustantivos del grupo. Entonces, ya por mero descarte, por el hecho de ver a valioso y automático los adjetivos en posición posterior a los sustantivos en singular, sabemos que va a estar mal, ¿no? Y que por lo tanto, entonces, claro, la respuesta tendrá que ser B, el seguro y la afiliación médicos. Hay variación de género, uno es masculino, el otro es femenino, entonces el adjetivo tiene que ser masculino, ¿no? Siempre plural, pero en este caso masculino, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con la 7? ¿Cuál es la regla que deben pensar en esta? Otra otra vez cuantificadores, ¿no? Tenemos la mayoría, la mitad y multitud. Todos tienen nuevamente cuantificadores. No confundan el colectivo con el cuantificador, ¿vale? La primera oración dice, la mayoría de las personas estaban muy consternadas. Claro, esta tendrá que ser la respuesta correcta, ¿no? Porque, ¿qué es consternadas? Atributo, ¿no? Efectivamente, es un atributo, un adjetivo, claro. Entonces, ya sabemos, tengo la determinante, mayoría cuantificador, hay adjetivo también, entonces el verbo solo puede ser plural. Estaban muy consternadas, junto con el adjetivo, evidentemente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Analicemos un poquito el inciso B. La mitad del grupo, la determinante, mitad cuantificador, pero el verbo aquí es bailar, ¿no? O sea, el verbo que se está relacionando con la mitad del grupo es bailar. Y feliz es un adjetivo. Entonces, claro, efectivamente, como ya lo comentan por aquí Mora, Miranda, deberíamos decir, bailaron felices casi la mitad del grupo, ¿vale? Entonces, como hay adjetivo feliz, el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces, tal cosa. Y en C, multitud de abejas. Como no tiene determinante aquí multitud, sabemos que el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces tendríamos que decir, estaban y luego que rodeando al indefenso niño, ¿no? Efectivamente, estaban rodeando al indefenso niño. Entonces, sí, más bien justo, ¿no? Ahí no están funcionando gente, perdón, gente podría ser el colectivo para personas, ¿no? Población también, pero sí. Bueno, entonces ya quedamos que la 7, el inciso A.
¿Va? Entonces, espero que todas estas preguntas, como pueden notar, todas estas tienen que ver con cuantificadores y con adjetivos antes y después, ¿no? Les puse varios de estas dos reglas o de estos dos aspectos en cuanto al adjetivo y en cuanto al cuantificador, un poco para que tengan esta oportunidad de practicar un poquito más, de estar observando las cuestiones que estábamos mencionando hace un momento y que también ya hemos mencionado en otras ocasiones. Espero que ya quede un poquito más claro entonces, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay cuantificadores? Vean cómo hemos estado hablando de procesos, ¿no? Ustedes mismos han establecido, primero me fijo si hay determinante acompañando el cuantificador, después me fijo si hay adjetivo, ¿no? Estos aspectos que ya hemos dicho. Yo quisiera, Osornio, pero todavía nos queda por ahí un poquito de tiempo. ¿Por qué la B no podría ser? Tú dime, ¿cuál es el sujeto, Navarro, en esta oración? Es importante que sepas qué debes ver, ¿no? En qué parte te debes fijar específicamente. Si ni siquiera puedes concretar o estructurar en tu cabeza específicamente qué debes estar observando, desde ahí empiezan los problemas, ¿no? La parte que específicamente nos interesa es esta. Bailó feliz casi la mitad del grupo. Si tú volteas estos elementos, el sujeto es la mitad del grupo, bailó feliz, ¿vale? Entonces, la determinante introduce a mitad cuantificador, feliz es un adjetivo, y como hay adjetivo en la oración que específicamente es un complemento predicativo, recuerda lo que hemos dicho, el verbo solo puede ser plural. Entonces tendríamos que decir, bailaron felices casi la mitad del grupo, ¿vale? Aquí no se admite, perdón, aquí no se admite la forma singular, solo la forma plural porque hay complemento predicativo o adjetivo, que es feliz. Bien, entonces eso, les vuelvo a repetir, identifiquen qué deben observar, porque si no, desde ahí se empieza a complicar. Vamos con la 8. En la 8, ¿qué regla deben estar pensando? Esta sí se trata de colectivos, ¿no? Efectivamente, tenemos el equipo de fútbol en el inciso A. En el inciso B tenemos el grupo de músicos y en el inciso C, el mobiliario que pidieron Fernando y su esposa. Todo esto es el sujeto. Estoy marcando los sujetos, ¿no? Específicamente, ¿vale? Ya que hemos identificado el sujeto, recuerden que hay que pensar en cuál es el núcleo. En todas las opciones, el núcleo es un colectivo. Equipo, grupo, mobiliario. Mobiliario, pues es un conjunto de muebles, ¿no? Es un colectivo. Entonces ya sabemos, si el núcleo del sujeto es un colectivo, el verbo debe ser singular, ¿no? Entonces, por eso la respuesta correcta justo es el inciso C, porque dice llegó. A debería decir el equipo de fútbol emocionó a sus seguidores. B, el grupo de músicos toca una hermosa melodía, ¿no? Entonces, atentos a estos aspectos, a este tipo de sujetos donde hay colectivo, pero después hay un sustantivo plural, no se dejen llevar por ese sustantivo plural. Tienen que identificar siempre al núcleo. Pero si hay adjetivo no afecta. No, no, no. Aquí ya no tiene nada que ver. O sea, si hay adjetivo, el adjetivo también debe concordar con el colectivo, ¿vale? Entonces, digamos que el adjetivo solo afecta a la conjugación del verbo cuando se trata de cuantificadores, Rodríguez, ¿no? Solo entonces cuando se trata de cuantificadores. Si se trata de colectivos en el sujeto, el verbo debe ser singular y si hay adjetivos, ese adjetivo también debe ser singular, ¿vale? Entonces, todo lo que se relacione con colectivos debe ser singular, no hay más. Me refiero a su determinante, a su verbo, a su adjetivo, obviamente, ¿no? O a su pronombre si lo estuviéramos sustituyendo, ¿vale? Entonces, solo los colectivos se ven afectados en cuanto al verbo si es que hubiera un adjetivo calificativo, como lo hemos visto en los casos anteriores. Bien, la 9. ¿Qué regla deben estar pensando en la 9? Cuantificador.
No es una cuestión básica de concordancia, es concordancia general aquí. No es otra cosa más que concordancia general, ¿vale? ¿Qué implica la concordancia general? Identificar al sujeto y ver que guarde coincidencia de número y persona con el verbo, ¿no? Entonces, disculpen si apago de repente la cámara, pero es para sonarme la nariz y así, y que no vean un espectáculo de mocos en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa con esta? No me digan que se les está complicando, es la más sencilla de todas, porque es concordancia básica, concordancia general. ¿Qué deben hacer primero cuando se trata de la concordancia verbal general? ¿Qué deben identificar? Al sujeto, ¿no? El sujeto, pero específicamente su núcleo que concuerde con el verbo, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. De verdad que esta es la más sencilla de todas, ¿eh? Un sinnúmero de feligreses. Ese es nuestro sujeto en el A. B. El mayor daño fue sufrido por la población de las extintas Yugoslavia y Unión Soviética. Bueno, aquí lo vamos a extender que hasta esta parte que tuvieron, hasta ahí. Y la C, la creación de muchas cosas no se tenía contemplada, ¿vale? Todos esos son sujetos. ¿Cuáles son los núcleos de estos sujetos? Recuerden que el núcleo es la parte más importante del sujeto y con la que específicamente debe concordar el verbo.